La placa es de 874 titanio. No porque el titanio sea bonito, sino porque el titanio no se rompe cuando la historia decide ser humana. Está fijada a pocos centímetros de una reliquia que jamás debería existir en una institución dedicada a la contención racional, una mesa de conferencias partida por la mitad. No astillada. No pulverizada. Partida. Un corte limpio, como si la materia hubiera sido persuadida de separarse. Y digo persuadida con intención, porque aquí, la persuasión siempre fue nuestra religión. En la placa, el nuevo lema de la academia fue grabado después del incidente. Diplomacia a través de la comprensión. Comprensión a través de la experiencia. Experiencia a través de la aplicación controlada de fuerza cuando sea absolutamente necesario. Esa última línea fue debatida. Un debate largo. Conducido por seres que, técnicamente, no discuten, solo armonizan desacuerdos. Pero la línea quedó. Porque desde aquel día, Zenitiana dejó de formar solo negociadores. Pasó a formar algo más peligroso. Mediadores que entienden por qué alguien quiere aplastar la garganta del otro y, aún así, eligen no hacerlo. Hoy, nuestros cadetes cruzan el salón del museo como peregrinos. Algunos no tienen ojos, leen vibraciones. Otros no tienen piel, sienten variación térmica. Otros son, luz organizada, parpadeando entre espectros como pensamiento indeciso. Y todos se detienen ante la mesa, porque es un recordatorio físico de algo que a la galaxia entera le tomó milenios admitir. No existe diplomacia sin emoción. Solo existe diplomacia fingiendo. Y el fingimiento es la primera grieta antes de la guerra. Las mesas clase Vázquez están diseñadas con una falla elegante. Sí, lo oíste bien. Una falla. Un eje interno de ruptura, calculado con tanta exactitud que, al someterse a cierta carga, la mesa se parte de forma simétrica, sin astillas ni proyectiles. Los bordes quedan lisos como roca pulida por agua. La estructura cede hacia adentro, no hacia afuera. Y la energía se disipa en deformación, no en caos. Los ingenieros lo llamaron seguridad. Los diplomáticos lo llamaron metodología. Los comerciantes lo llamaron oportunidad. La tienda de recuerdos vende miniaturas. Vienen con manual. Uso terapéutico, rompa con intención. No rompa con ira ciega. No rompa con alegría. Eso es, raro. Rompa para hacer visible lo que todos fingen no sentir. Y aquí está la parte que hace vibrar mis cristales internos con incomodidad. Funciona. El colectivo etéreo, que cree en el orden como fundamento del universo, desmonta la mesa en piezas alineadas, como si cada tornillo fuera un argumento. El colectivo de conciencia cuántica, que venera la incertidumbre, reduce la suya a astillas y organiza las astillas en un patrón que solo tiene sentido si aceptas que el sentido es probabilístico. Después, ambos firman. A eso le llaman terapia de mobiliario existencial. Nosotros lo llamamos el día en que la galaxia aprendió a respirar. Y aún así, cuando veo a los nuevos cadetes hacerse fotos frente a la mesa original, siempre recuerdo cómo empezó todo. Con miedo. Miedo elegante. Miedo educado. Miedo envuelto en protocolos. Miedo de una especie que se atrevió a hacer algo imperdonable. Sentir, y aún así avanzar. Mi nombre es Iowar. Represento una civilización de base mineral. Nosotros no nacemos, acumulamos conciencia. Presión. Calor. Tiempo. Patrones que se repiten hasta dejar de ser repetición y convertirse en, o voluntad. En Zenitiana, yo era un cadete ejemplar. Sin emociones. Sin impulsos. Sin ruido. Yo lo creía. Yo era el modelo que ellos querían. Y por eso estaba en la sala aquel día. Porque la academia siempre invitó a sus mejores estudiantes a presenciar exámenes prácticos. No para aprender negociación, sino para reforzar la fe en su propia superioridad.
Nos sentábamos a mirar y confirmábamos, por dentro, el dogma. La diplomacia es lógica. La empatía es debilidad. La ira es primitivismo. Y los humanos son un error estadístico. Hasta el instante en que ese error estadístico partió una mesa por la mitad con la serenidad de quien firma un documento. Y la serenidad fue la parte más aterradora. Durante 3000 años estándar, Cenitiana fue la fábrica de paz más respetada de la galaxia conocida. Y cuando digo paz, no me refiero a bondad. Me refiero a eficiencia. La academia elegía especies intelectualmente avanzadas. Les arrancaba las respuestas emocionales primitivas mediante condicionamiento mental. Y devolvía diplomáticos capaces de negociar tratados entre nubes de gas conscientes, que se comunicaban por variaciones atmosféricas. Entidades cristalinas que hablaban en vibraciones armónicas. Colectivos de conciencia cuántica, que respondían antes de que terminaras la frase, porque para ellos la frase ya existía como posibilidad. Era un sistema bonito. Un sistema que asumía una cosa, que la evolución solo es buena cuando produce frialdad. Esa premisa era cómoda. Y la comodidad, como aprendí después, es el veneno favorito de las civilizaciones antiguas. Entonces llegaron los terrícolas. Y los terrícolas solicitaron admisión. La Tierra era descrita como un mundo letal. Gravedad demasiado alta. Oxígeno en una concentración que, en cualquier mundo sensato, exigiría carteles de peligro, incendio. Rotación inclinada. Estaciones. Meses de extremo. Meses de escasez. Y, por si fuera poco, la vida salvaje local consideraba las formas bípedas, alimento con agenda. En informes de xenobiología, había una frase que se volvió famosa entre nosotros, repetida como chiste nervioso. El planeta Tierra es una trampa mortal disfrazada de hogar. Y el departamento de xenopsicología produjo un dossier aún peor. 47 páginas sobre emociones humanas. Amor. Ira. Pavor existencial. A veces al mismo tiempo. A veces por el mismo objeto. A veces por una canción. La conclusión del informe era arrogante y, por eso, bien recibida. Cualquier especie capaz de respuestas simultáneas así debió extinguirse antes de desarrollar agricultura. Y sin embargo, desarrollaron agricultura, y radio, y cohetes, y, en 3 siglos tras su primer vuelo atmosférico significativo, hicieron lo que a nosotros nos tomó era siquiera considerar. FTL. Viaje más rápido que la luz. A la galaxia no le gustó la implicación. Porque las implicaciones matan dogmas. Llegaron con regalos. Un gesto social que, para nosotros, parecía infantil. Los intercambios debían ser contratos. No amabilidad. Uno de los regalos era café. Vi a un diplomático cristalino ingerirlo por curiosidad científica. Minutos después, estaba vibrando en frecuencias que nuestros instrumentos, durante mucho tiempo, clasificaron como imposibles sin ruptura estructural. No se rompió. Pero cantó. Cantó como si su propia materia hubiera descubierto una palabra nueva. La academia reclasificó el café como sustancia controlada con la misma rapidez con que reclasifica cualquier cosa que amenace su sentido del orden. Y aún así, nadie hizo la pregunta obvia. ¿Por qué una especie insiste en consumir una sustancia que altera el estado mental, a diario, como ritual? La respuesta, claro, era emoción. Deseo. Consuelo. Pertenencia. Pero no nos gustaban respuestas así. Así que café se convirtió en un anexo. Y seguimos fingiendo que el problema era químico, no cultural. Se llamaba Maya Vázquez. En los registros, durante un tiempo, hubo un error de transliteración que la llamó Kira en ciertos informes internos. Eso también es humano, la galaxia intentando simplificar a una persona hasta que quepa en un cajón. Pero era Maya. Y se convirtió en la primera humana admitida en la academia.
La administración lo preparó todo como si preparara una contención. Dormitorio reforzado con soportes de titanio, porque movimientos de sueño humano podrían dañar mobiliario estándar. Unidad alimentaria orgánica separada, porque los humanos necesitan masticar materia viva. Una idea casi grotesca para especies que se alimentaban de luz, minerales o patrones. Y lo más importante, el protocolo terrícola. Un conjunto integral de directrices para manejar una especie supuestamente equipada con violencia de fábrica. Cuando su nave se acercó, los profesores miraban a través de portales reforzados como si contemplaran una supernova desde un lugar seguro. Se abrió la escotilla. Maya emergió. Más tridimensional que nuestros hologramas. Más móvil que la comodidad de la academia permitía. El director Texnaí la saludó. Tex era un ser etéreo cuya forma cambiaba entre estados de la materia dependiendo de algo que jamás llamaría emoción. Recitó la frase ensayada, cada palabra calculada para no activar instintos territoriales. Tex, bienvenida a la Academia Cenitiana, Cadete Vázquez. Confiamos en que su viaje haya sido pacífico. Maya sonrió. Mostró los dientes. Recuerdo cómo algunos profesores retrocedieron un centímetro. No por miedo consciente. Por reflejo ancestral. Maya, ya sabe cómo es. Nada como 3 semanas en el hiperespacio para valorar la gravedad artificial que no se vuelve loca cada vez que alguien estornuda. La sala emitió un ruido de procesamiento. Los traductores intentaron decidir si aquello era queja, chiste o insulto. Era las 3 cosas. Pero de un modo amistoso. Y así entró, no pidiendo permiso, sino ofreciendo humanidad como si fuera normal. En la primera semana, Maya conoció a sus compañeros. Célix, de tentáculos, se comunicaba por feromonas. Cada vez que Maya entraba en una sala, liberaba compuestos de ansiedad tan intensos que la ventilación de la plataforma tuvo que recalibrarse. Le pregunté por qué. Célix me dijo, con la honestidad de una especie que no sabe mentir bien. Me dijeron que los humanos eran depredadores. Que cazan por placer. Y que sonríen mostrando dientes antes de atacar. Era absurdo. Pero era un absurdo cómodo. Porque permitía al resto de la galaxia sentirse superior. Siowar, yo, era el estudiante mineral ejemplar. Observaba a Maya como si observara un fenómeno geológico raro, un volcán que, en vez de estallar, escribe poesía. Gilene, el ser de energía, parpadeaba entre espectros durante conversaciones, como si cada palabra exigiera elegir entre existir y no existir. Y luego estaba Vestalon. El profesor cristalino. Vestalon era el orgullo de Cenitiana, 8 siglos enseñando teoría diplomática sin necesidad de explicar por qué la violencia es contraproducente. Para nosotros, eso era obvio como la gravedad. Miraba a Maya como quien mira una herramienta primitiva hallada en una excavación, curiosa, peligrosa y lamentable. Y Maya, por su parte, nos miraba con una paciencia que solo entendí después. La paciencia de quien creció en un planeta que intenta matarte y, aún así, aprendes a cultivar flores. Vestalon, las emociones son artefactos evolutivos. Útiles para la supervivencia primitiva. Contraproducentes para el discurso civilizado. Observen cómo las civilizaciones avanzadas trascendieron la tiranía de las reacciones químicas. Cita a los etéreos. Cita a los colectivos cuánticos. Nos cita a nosotros, minerales. Entonces Maya levantó la mano. No hubo insolencia. Solo curiosidad. Y la curiosidad humana tiene un peso extraño, parece ligera, pero hunde conceptos. Maya, profesor, ¿puedo preguntar algo? Si las emociones son tan contraproducentes, ¿cómo explica que los humanos desarrollaran FTL 3 siglos después de su primer vuelo, mientras que especies cristalinas tardaron 15.000 años en salir de su sistema natal? Sonido, silencio absoluto. Hasta los traductores parecen detenerse. Sentí la sala cambiar.
Para una entidad mineral, eso es literal, microvibraciones en el suelo, patrones de tensión en las estructuras. Los patrones geométricos de Vestalon se alteraron. El software interno registró incomodidad académica. Fingimos que no lo vimos. Porque las instituciones antiguas tienen una habilidad especial, ignorar preguntas hasta que se convierten en puños. La rutina de Maya se diseñó para minimizar estallidos emocionales. Meditación obligatoria con un instructor etéreo que explicaba cómo superar la tiranía del cuerpo, a alguien cuyo cuerpo era literalmente su herramienta de supervivencia. Ejercicio monitorizado para prevenir comportamiento agresivo. Discusiones grupales para observar patrones sociales humanos desde una distancia segura. Maya llamó a eso, en privado, la experiencia del zoológico. No la contradije. Porque yo también sentía la jaula invisible, no alrededor de ella, sino alrededor de nuestra capacidad de verla como persona. Hubo un detalle que me marcó. En el comedor, discretamente, intentaron mezclar sedantes en su comida. Sedantes leves. Por su bienestar. Maya lo notó el primer día. No armó escándalo. Simplemente dejó de comer ciertas porciones, sonrió y preguntó, educadamente, por qué el sabor parecía metálico. Los responsables sudaron. No por miedo físico, por vergüenza. Y la vergüenza, aprendí, también es emoción. No entendíamos que, para los humanos, la emoción no es enemiga de la razón. Es combustible. La misma química que produce ira también produce insistencia. La misma estructura mental que produce miedo también produce planificación. Nosotros creíamos que emoción era tormenta. Los humanos tratan la emoción como clima. No eliminas el clima. Aprendes a leerlo. A predecirlo. A construir refugio. A navegar. Y Maya navegaba. Veía a Celix temblar y modulaba su postura para parecer menos amenazante. Percibía que Sioar, yo, observaba y hacía preguntas que me obligaban a pensar en mí como alguien, no como un espécimen. Respondía a Gilene con metáforas, porque Gilene entendía mejor las metáforas que la comida. Y con Vestalon, intentaba algo raro. Respeto. Incluso cuando él no lo merecía. Ese fue, quizá, el primer gesto verdaderamente diplomático de toda esta historia. Y no lo reconocimos. Porque preferíamos reconocer tablas y probabilidades. El examen final era una simulación. Dos pueblos ficticios, comerciantes y constructores, disputando derechos mineros en un campo de asteroides. Ambos con reclamaciones legítimas. Ambos amenazando escalar. Ambos representados por instructores actuando con demasiado entusiasmo. Yo estaba sentado entre observadores, los mejores cadetes, profesores, el director Tex. Cuando Maya entró, noté un detalle humano. Respiró hondo. Un gesto simple, cargado de intención. Como quien pone el corazón en modo profesional. Vestalon, este ejercicio evalúa regulación emocional tanto como negociación. Mantenga la calma. Piense lógicamente. Evite respuestas primitivas. Maya asintió. Y empezó. Estableció reglas. Aclaró posiciones. Preguntó por intereses centrales. Y lo que ocurrió después fue, incómodo para nosotros. Escuchó. De verdad. Los comerciantes necesitaban minerales raros, pero solo de 3 rocas específicas entre miles. Los constructores consideraban sagrado el núcleo central del campo, no los bordes externos. Maya empezó a diseñar un acuerdo. Minería limitada. Rutas de acceso definidas. Protección conjunta de los sitios sagrados. Transparencia en auditorías. Los representantes, instructores, empezaron a ceder, porque el acuerdo era bueno. Entonces Vestalon interrumpió. La primera vez, fue suave, un comentario pedagógico. La segunda, más incisivo. La tercera, ya era sabotaje.
Decía que ella se dejaba influenciar por apelaciones emocionales. Pero la verdad es que Maya hacía lo que todo buen diplomático debería hacer: identificar necesidades reales, no posiciones declaradas. Separaba manipulación de emoción auténtica. Leía prioridades. Vestalón confundía empatía con debilidad. Y por eso confundía negociación con cálculo frío. Cada interrupción rompía el ritmo. Y la negociación es ritmo. Sin ritmo, pierdes el hilo. Sin hilo, pierdes el acuerdo. Sin acuerdo, ganas guerra. Lo sentí en el suelo: microtensiones, vibraciones que no eran del sonido, sino del clima emocional de la sala. El aire parecía más pesado, aunque nadie respirara igual. Maya mantuvo la sonrisa. Pero la sonrisa empezó a volverse fija. Vestalón, Cadete Vázquez, está perdiendo la lección fundamental. La diplomacia eficaz requiere supresión completa de respuestas emocionales. Su tendencia al compromiso empático es exactamente el comportamiento primitivo que esta academia corrige. Necesita aprender a pensar como un ser civilizado, no como un habitante de un mundo letal, cuyo instinto es violencia y agresión territorial. Sonido: el mundo se detiene un instante. Un silencio que no es ausencia de sonido, es ausencia de permisos. Vi al director Tex congelarse en un estado casi humanoide, como si su propia materia intentara comprender qué estaba pasando. Sentí a los observadores retraerse, no por pánico, sino por reconocimiento súbito. Alguien había dicho algo estúpidamente cruel. Y la crueldad es emoción mal administrada. Maya miró a Vestalón un largo rato. Y habló. Su voz era calmada. Profesional. Sin temblor. Y eso hizo vibrar mi núcleo mineral. Porque yo había visto furia. Pero nunca había visto furia con protocolo. Maya, sabe, profesor, tiene toda la razón. He estado dejando que mis instintos de mundo letal influyan en esta negociación. Gracias por el recordatorio. Se levantó. Caminó con la gracia de quien creció bajo una gravedad suficiente para enseñar disciplina muscular desde la infancia. Se detuvo frente a la mesa. La miró como quien evalúa un objeto, no un enemigo. Y entonces, el puño descendió. Sin grito. Sin amenaza. Sin teatralidad. Crack. La madera se partió con un sonido que recordaba a un disparo. Pero fue más íntimo que un arma. Fue más vergonzoso. Las dos mitades se dieron hacia adentro, como si la mesa hubiese decidido arrodillarse. No hubo astillas. No hubo fragmentos volando. No hubo daño colateral. Sentí el suelo absorber la energía del impacto como una onda que se disuelve en roca. Fue preciso. Calculado. Y entonces Maya dijo la frase que hoy se cita en clases de mediación. Maya, listo. He suprimido mis instintos de mundo letal. En lugar de explicar por qué su comprensión de la diplomacia es fundamentalmente errónea, elegí daño a la propiedad. Mucho más civilizado, ¿no cree? El director Tex logró hablar, pero su forma parpadeaba como una lámpara tratando de decidir si existe. Tex, ¿usted destruyó propiedad de la academia para demostrar un punto? Maya, no. Destruí propiedad de la academia para evitar demostrar un punto. Si yo quisiera demostrarlo, explicaría que la diplomacia eficaz exige inteligencia emocional. Que entender por qué alguien siente lo que siente es esencial para encontrar un acuerdo que esa persona acepte. Que descartar emociones como primitivas es arrogancia, y la arrogancia mata negociaciones. Señaló la mesa rota con elegancia casual, como si fuera un cuadro. Maya, pero como usted dejó claro que decir eso sería primitivo, elegí autocontrol. Daño menor. Podría haber sido mucho peor. La frase mucho peor quedó flotando en el aire como una promesa que era, al mismo tiempo, advertencia y demostración de moderación. Y entonces ocurrió lo que reescribió todo. Los sensores de la academia, hechos para detectar escaladas emocionales humanas,
registraron que Maya estaba normal. Pulso estable. Hormonas de estrés dentro de parámetros. Respiración controlada. Partió la mesa, para no partir al profesor. Eso fue lo que nos rompió por dentro. Vestalon cambió de patrón geométrico tantas veces que el software no pudo clasificarlo. Parecía perdido. Entonces preguntó, como si de verdad no lo entendiera. Vestalon, ¿usted partió la mesa por la mitad para demostrar control emocional? Maya respondió con una paciencia que me dio vergüenza de existir como yo existía. Maya, la partí para demostrar moderación. Hay diferencia. Si yo quisiera demostrar control emocional, me habría quedado sentada mientras usted interrumpía una negociación que funcionaba y destruía el ritmo con comentarios pedagógicos. Pero eso habría sido deshonesto. Porque yo estaba frustrándome. Se acercó a la mesa rota y examinó la grieta como quien examina un corte quirúrgico. Maya, golpeé con la fuerza suficiente para partir limpio, sin proyectiles. Si yo quisiera herir a alguien, habría reducido la mesa a astillas. Si yo quisiera amenazar, habría elegido otro gesto. Pero quería mostrar algo específico. Emoción no es descontrol. Emoción es información. La palabra información hizo que la sala respirara otra vez. Porque la información, nosotros la respetábamos. Maya, la ira te dice que algo está mal y debe arreglarse. El miedo señala riesgo. La empatía ayuda a entender prioridades. Ustedes tratan la emoción como enemiga de la lógica, pero es como decir que los sentidos estorban la navegación. Sin sensación, chocas contra el primer asteroide. Recuerdo haber pensado. Está mediando nuestra ignorancia. Y nosotros creíamos que ella era el problema. En una semana, el protocolo terrícola fue retirado discretamente. Vi a profesores pedir copias para investigación. Vi a Celix decepcionado al descubrir que ya no habría sedantes en la comida humana para su estudio no autorizado. Vi a Vestalon cambiar. 3 días se quedó en silencio. Silencio cristalino. Un silencio que, para su especie, equivale a derrumbarse y reconstruirse. Cuando volvió, no era un profesor nuevo. Era un profesor herido y, por eso, más útil. Empezó a enseñar que lógica y emoción son sistemas complementarios. Que la empatía no es rendición. Que la diplomacia no es anestesia, es cirugía. Sus clases se volvieron tan famosas que otras instituciones asistían por proyección. La galaxia entera, de pronto, quería entender lo que Zenitiana casi destruyó con su propia arrogancia. Y todo porque una humana prefirió romper madera a romper a un ser. Empecé a seguir a Maya. Sí. Yo, Sioar, el ser mineral que despreciaba las emociones, me convertí en una sombra curiosa. Decía que era investigación. Pero la investigación, descubrí, muchas veces es un nombre bonito para la envidia. Maya tenía algo que nosotros no teníamos, capacidad de sentir sin disolverse. Escribí una tesis. Y ganó un premio. El título era burocrático, como todos los títulos académicos. Estrategias diplomáticas de mundos letales, un estudio cuantitativo sobre agresión controlada y éxito de negociación. Pero el núcleo era simple. Cuando reconoces la tensión emocional pronto, evitas la explosión tarde. Medí vibraciones. Medí patrones de habla. Medí pausas. Y descubrí que Maya negociaba con el silencio tanto como con palabras. Dejaba a alguien terminar, incluso cuando era necio. Esperaba la última frase, porque la última frase suele revelar miedo. Y el miedo es el centro de casi todo conflicto. La galaxia entera fingía que no tenía miedo. Los humanos miran al miedo y dicen: de acuerdo. Está aquí. ¿Y ahora? Gilene, el ser de energía, fue transformada por el incidente. Vio a Maya romper la mesa y entendió algo que no cabe en física pura. La expresión es herramienta. Gilene empezó a experimentar con expresión emocional fotónica.
Durante conversaciones, cambiaba deliberadamente de espectro para comunicar humor y énfasis. Y el resultado fue tan eficiente que varias especies de energía lo adoptaron como protocolo. Antes, los seres de energía eran incomprensibles, no por complejos, sino por demasiado neutrales. Después de Gilene, la luz tuvo acento. ¿Y quién enseñó eso, indirectamente? Una humana, que rompió madera con etiqueta. 5 ciclos solares después, existían centros de mediación Maya Vázquez en 17 mundos. Cada uno equipado con muebles rompibles diseñados para fracturarse con seguridad. Traductores calibrados para captar microvariaciones emocionales. Y personal entrenado para entender la diferencia entre violencia primitiva y descarga controlada. Los centros reportaban un 97% de éxito en disputas antes intratables. El costo de reemplazo de muebles era astronómico. Pero el costo de la guerra siempre fue mayor. Y entonces llegó la validación más dramática. El colectivo etéreo y el colectivo de conciencia cuántica, en desacuerdo filosófico durante 4000 años, solicitaron específicamente a Maya para mediar. El tema era tan abstracto que nadie lo tocaba. Existencia versus no existencia. La solución de Maya se conoció como terapia de mobiliario existencial. 2 mesas idénticas. 2 lados. Una instrucción simple. Demuestren físicamente lo que defienden, sin herir a nadie. Los etéreos desmontaron la mesa en orden perfecto. Los cuánticos la redujeron a astillas y crearon arte con el caos. Al final, ambos quedaron satisfechos. Y firmaron un acuerdo para abrir una instalación de investigación conjunta. La tienda de recuerdos vende mini mesas para ruptura terapéutica. Sí, eso existe. Y no sé cómo sigo viviendo en un universo donde eso es normal. Solo sé que funciona. Gilene, el ser de energía, fue transformada por el incidente. Vio a Maya romper la mesa y entendió algo que no cabe en física pura. La expresión es herramienta. Gilene empezó a experimentar con expresión emocional fotónica. Durante conversaciones, cambiaba deliberadamente de espectro para comunicar humor y énfasis. Y el resultado fue tan eficiente que varias especies de energía lo adoptaron como protocolo. Antes, los seres de energía eran incomprensibles, no por complejos, sino por demasiado neutrales. Después de Gilene, la luz tuvo acento. ¿Y quién enseñó eso, indirectamente? Una humana, que rompió madera con etiqueta. 5 ciclos solares después, existían centros de mediación Maya Vázquez en 17 mundos. Cada uno equipado con muebles rompibles diseñados para fracturarse con seguridad. Traductores calibrados para captar microvariaciones emocionales. Y personal entrenado para entender la diferencia entre violencia primitiva y descarga controlada. Los centros reportaban un 97% de éxito en disputas antes intratables. El costo de reemplazo de muebles era astronómico. Pero el costo de la guerra siempre fue mayor. Y entonces llegó la validación más dramática. El colectivo etéreo y el colectivo de conciencia cuántica, en desacuerdo filosófico durante 4000 años, solicitaron específicamente a Maya para mediar. El tema era tan abstracto que nadie lo tocaba. Existencia versus no existencia. La solución de Maya se conoció como terapia de mobiliario existencial. 2 mesas idénticas. 2 lados. Una instrucción simple. Demuestren físicamente lo que defienden, sin herir a nadie. Los etéreos desmontaron la mesa en orden perfecto. Los cuánticos la redujeron a astillas y crearon arte con el caos. Al final, ambos quedaron satisfechos. Y firmaron un acuerdo para abrir una instalación de investigación conjunta. La tienda de recuerdos vende mini mesas para ruptura terapéutica. Sí, eso existe. Y no sé cómo sigo viviendo en un universo donde eso es normal. Solo sé que funciona. En la graduación de Maya,
representantes de 47 especies estaban presentes. Muchos no vinieron por respeto a la academia. Vinieron por respeto a lo que la academia no quería admitir. Que Maya era lo más útil que Cenitiana había producido jamás. El atril era del mismo material que los cascos de naves estelares. Reforzado. Indestructible. La administración ofreció muebles de repuesto. Maya los rechazó con educación. Empezó con una observación que se volvió cita. La galaxia confunde sofisticación con eficacia. Y he visto a gente sofisticada morir por no saber admitir lo que siente. Hubo una ovación de pie, de especies que no tienen piernas. Entonces presentó la tesis que se volvió lectura obligatoria en 63 formatos de comunicación distintos. Caos controlado, como las respuestas emocionales mejoran, y no obstaculizan, negociaciones eficaces. Fue traducida a lenguajes que requerían equipo atmosférico para apreciarse. Eso es lo más cerca de la unanimidad que ha estado jamás la galaxia. Podrías pensar que la mesa fue el punto. No lo fue. El punto fue lo que Maya demostró sin alzar la voz. Que la civilización más antigua de la galaxia era, en realidad, infantil en un aspecto esencial. Creíamos que la madurez era ausencia de sentimiento. Los humanos llegaron y mostraron lo contrario. Es sentir con claridad, y aún así elegir bien. La ira no era el enemigo. El enemigo era fingir que la ira no existe. El miedo no era el enemigo. El enemigo era tratar el miedo como vergüenza. La empatía no era debilidad. Debilidad era incapacidad de entender al otro sin despreciarlo. Cuando Maya partió la mesa, hizo algo que ninguna simulación de la academia preveía. Convirtió la emoción en prueba. Y la prueba es el lenguaje favorito de las instituciones arrogantes. Solo que fue una prueba que no cabía en hojas de cálculo. Cabía en madera rota. Cabía en silencio avergonzado. Cabía en un profesor cristalino intentando nombrar algo que siempre negó. Orgullo herido, humillación, aprendizaje. Sí, el aprendizaje también es emoción. Hay una razón por la que los humanos salieron de su mundo letal tan pronto. No fue porque fueran más lógicos. Nosotros éramos más lógicos. No fue porque fueran más fuertes. Hay especies que aplastarían a un humano con un gesto. Fue porque ellos son, insistentes de un modo que no es racional. Miran el vacío, sienten pavor y aún así construyen una nave. Miran su propia mortalidad, sienten tristeza y aún así escriben canciones. Miran al otro, sienten ira y aún así, a veces, eligen no destruir. Y cuando eligen destruir, eligen un objeto. Una mesa. Eso no es barbarie. Es una forma extraña de misericordia. Porque el humano entiende algo que la galaxia entera pasó eras intentando negar. La emoción no se va porque la llames primitiva. Solo aprende a esconderse. Y cuando se esconde, crece en silencio. Hasta encontrar una salida. A veces esa salida es guerra. Maya enseñó otra salida. Un golpe preciso. Un daño controlado. Un símbolo imposible de ignorar. Una mesa partida, para que las personas no lo fueran. Y entonces la academia, por fin, aprendió lo que debería haber enseñado desde el principio. La diplomacia no es suprimir lo que eres. La diplomacia es reconocer lo que eres, y elegir qué hacer con eso. Nosotros llamábamos a los humanos mundo letal. Hoy, eso me parece gracioso. Su mundo letal no era la gravedad. Ni el oxígeno. Ni las estaciones. Su mundo letal era vivir sintiéndolo todo, y aún así seguir adelante. ¿Y si eso es primitivo? Quizá la galaxia necesite más primitivos.